Entonces, aceptábamos el valor de 0,68 y calculábamos la media que daba 0,54 y la desviación estándar, digamos, para informar el resultado, como 0,10, más o menos 0,10. En el caso de la pregunta B, que dice si la muestra analizada corresponde a una muestra estándar de concentración 0,42, fíjense, alguien preguntó en el chat si usábamos la prueba de una cola o la prueba de 2 colas. Si ustedes se fijan, todos los valores están por encima de 0,42. Entonces, este ejercicio lo tenemos que resolver con la prueba de una cola, porque en realidad, fíjense que en las medidas no hay ningún valor que esté por debajo del valor preestablecido, que es 0,42. Es decir, los resultados están teniendo todos una tendencia. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es calcular la T, o sea, plantear la hipótesis nula de que, que hay una tendencia, que el valor está por encima de 0,42, la hipótesis nula, y la hipótesis alterna, que es distinta. Si ustedes calculan la T calculada, yo lo hice recién rápido mientras estaban ustedes de recreo, la T calculada da 2,44 y la T crítica hay que entrar, si ustedes tienen una tabla que es de 2 colas, como la que está en las transparencias, tienen que entrar con el alfa. O sea, tienen que entrar con la tabla, con la columna que dice 90%. O sea, acá en la tabla tienen que entrar con alfa 0,1. O sea, el 90% porque es una prueba de una cola y son 3 grados de libertad. Es el valor de la T crítica, en este ejemplo, es 2,35. Entonces, la T calculada, acá, la T calculada para el ejercicio, para el ítem B daba 2,44 y la T crítica da 2,35. Entonces, lo que decimos es que rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Porque el valor, la T crítica da 2,35 y la T calculada da 2,44. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. La conclusión que sacamos de esta parte es que hay una tendencia entre los valores medidos y el valor esperado. En el caso del ítem C, que el valor esperado es 0,44, si hacemos el T crítico tiene el mismo valor, el T calculado tiene 2,04, en ese caso acepto la hipótesis nula y la diferencia no la puedo asignar a una tendencia, la asigno a errores aleatorios. Esto es como para redondear porque quedó como medio un poco acá una confusión. Este ejemplo es un ejemplo de justamente un ejemplo donde hay una tendencia porque todos los valores están por encima, entonces hay que aplicar una prueba de una cola y no una prueba de 2. ¿Alguna duda sobre ese ejercicio? En todo caso, después lo volvemos a mirar, pero quería dejarles aclarado esta parte. ¿Alguna duda, chicos, para continuar? No, Profe, profe. una preguntita. Cuando tenemos de una cola, nos fijamos en la tabla en el 90% y cuando es de 2 colas en el 95%. Exacto. Perfecto. O sea, esa tabla que tienen Sí, en las transparencias es una tabla de 2 colas. Entonces, perfecto. esa tabla de 2 colas, para utilizarla para test de hipótesis de una cola, tenés que entrar para leer la T crítica en el 90% o alfa 0,1. Perfecto, gracias. Bueno, la idea de este ejercicio, chicos, es más o menos ponerlos en contexto de para qué usamos la estadística en química analítica. Ahora lo que vamos a hacer es como un repasito un poco así general de
de las partes más importantes de la estadística aplicada a química analítica. Ustedes saben más estadística que yo porque han cursado hace poquito estadística, así que vamos a hacer un resumen y me voy a detener en las partes donde hay mayor inconveniente. En el aula virtual van a encontrar colgadas los capítulos del libro correspondientes a estas unidades, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. Bueno, para seguir. Bueno, acá lo que, como veíamos recién, siempre que ustedes hagan una medición en el laboratorio, siempre esa medida va a estar acompañada de errores o de incertidumbres. Es decir, el resultado que ustedes van a medir es muy difícil que coincida exactamente con un valor predeterminado. Entonces, como en este caso, ¿qué hacemos si hay cómo sabemos si esa diferencia entre el valor que yo medí y el valor que se esperaba es significativo o no? Entonces, para eso trabajamos con lo que llamamos error, que es la diferencia entre el valor medido y un valor predeterminado o que consideramos como verdadero. En realidad hay un valor predeterminado como verdadero, o el valor se suele llamar como esperado, porque en realidad en estadística no hay ningún valor que sea verdadero. Entonces, cuando hacemos una medida tenemos que calcular el error y la incertidumbre que está asociada a esa medida. Como dice aquí, es imposible efectuar análisis libres de error. Siempre existe una incertidumbre en la medida, que es lo que hace que si yo repito varias veces la misma determinación, haya variaciones en la lectura que yo realizo. Entonces lo que vamos a ver es cuáles son las fuentes de error y cómo hacemos para minimizarlas y estimar su tamaño. Bueno, el error absoluto, estas son definiciones que las pueden ver ustedes, que es el valor medido menos el valor verdadero o el valor aceptado o esperado, y el error relativo es esa diferencia dividido el valor verdadero. Ese error absoluto lo llamamos absoluto, pero puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, si el valor medio medido está por debajo del valor esperado, ese error absoluto me va a dar positivo, pero en el caso que esté, digamos, sea un valor menor, ese error absoluto me puede llegar a dar negativo. Es decir, el error absoluto acá no tiene el mismo significado que en matemáticas. Bueno, este ejemplo lo pueden ver solos, ahí ven si encuentra que el porcentaje de hierro es 20,34 y en una muestra que el valor esperado es 0,44, el error absoluto, fíjense que da negativo y un valor de menos 0,10. Bueno, hay dos términos que son muy importantes en la parte de error, que es la exactitud y la precisión. La exactitud hace referencia a la diferencia entre el valor medio que hemos medido y el valor esperado. En este caso, fíjense que el ejemplo es un blanco donde una persona está tirando distintos tiros a ese blanco. En este jugador, fíjense que en la media de todos sus tiros cae bastante separado del valor que esperamos, que es que sea en el centro, que es donde tiene mayor puntuación los tiros. Este jugador, cuyos tiros están aquí a la derecha, fíjense que la media cae, en la media de todos los tiros cae en el centro del tiro al blanco. Entonces, fíjense, entre este jugador y el que está a la derecha, la exactitud mejoró,
porque el valor medio cae próximo al valor que se esperaba. Por otro lado, tenemos otro término que es la precisión. La precisión hace referencia a la dispersión de los resultados, es decir, cuán reproducibles son mis tiros. En este caso, fíjense que la reproducibilidad de los resultados es bastante mala. Este tirador, digamos, todos los valores medios están alejados del centro del tiro al blanco, pero son bastante reproducibles, están bastante cerquitas los tiros. Entonces, con respecto a la precisión, si comparamos este jugador con el de abajo, este tiene menor precisión que este. Entonces, por ejemplo, este jugador tiene una buena exactitud y tiene una buena reproducibilidad o precisión. Entonces, los errores en un estudio analítico modifican la exactitud y modifican la precisión. La exactitud, como dice aquí, es el grado de concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor verdadero o aceptado. Se expresa por el error absoluto o por el error relativo. Entonces, cuando yo tengo distintos grados de, digamos, los errores sistemáticos afectan a la exactitud. Es decir, cuando yo tengo un error sistemático, o sea, un error determinado, voy a tener una tendencia en los resultados. La precisión, como les decía, es la cercanía entre los resultados obtenidos de la misma manera, es decir, el mismo operador en las mismas condiciones experimentales. Lo utilizo como un sinónimo de repetitividad o reproducibilidad. La precisión la expreso a través de la desviación estándar. La precisión me da indicio de la presencia de errores aleatorios. Bueno, acá tienen un ejercicio que me gustaría que después lo vean ustedes por su cuenta, ya está resuelto. Dice, tenemos una pesa con un peso real de 1500 gramos y pedimos a 4 estudiantes que midan 3 veces, es decir, que hagan el análisis por triplicado, el peso de la pieza con una balanza tipo romana. ¿Qué podemos decir de la exactitud y la precisión? Entonces, fíjense, el estudiante 1 en la primera pesada pesa 1497 gramos, en la segunda 1496 y en la tercera 1498. Así tenemos los valores de cada uno de los estudiantes. Para poder hablar de exactitud y precisión, tenemos que calcular la media de cada estudiante y calcular el error absoluto y la desviación estándar. Fíjense acá que el estudiante número 1 tiene una desviación estándar de 1 gramo, igual que el estudiante número 4, es decir, son los que tienen menor desviación estándar, van a tener mejor precisión. Mientras que el estudiante 2 y el 3 tienen una precisión o sea, hay más diferencia, hay menos reproducibilidad. Para ver la exactitud tenemos que calcular el error absoluto o el error negativo o el error relativo, que va a ser la diferencia entre el valor esperado y el valor que midieron. Fíjense que los estudiantes 3 y 4, la media da exactamente el valor que se esperaba, que son 1500 gramos. Entonces, en este caso, el error absoluto o el error relativo es 0. Entonces, los que tienen mejor exactitud es el estudiante 3 y el estudiante 4. Y los que tienen mejor precisión es el estudiante 1 y el estudiante 4. Esto mírenlo un poquito más en detalle, pero más o menos se resuelve de esa manera. Bueno, vamos a ver los tipos de error. Los tipos de error se los clasifican, es decir, siempre que ustedes hagan una medición, siempre en esa medida va a estar asociado incertidumbres o errores que afectan a la medición. Esos errores los podemos clasificar en aleatorios, determinados y gruesos. Los aleatorios, como su nombre lo indica, son
digamos, indeterminaciones que se dan al azar y no los podemos controlar. Esos errores afectan a la dispersión de los resultados, es decir, afectan a la precisión. Por otro lado, tenemos los errores determinados, que a diferencia de los errores aleatorios, tienen un origen, es decir, lo podemos detectar y lo podemos corregir. Esos errores determinados me van a afectar a la exactitud, es decir, mis resultados van a tener una tendencia. Y los errores gruesos son los errores, como el nombre lo indica, cuando hubo algo inesperado que hace que ese resultado sea sospechoso. Entonces, para determinar si un valor sospechoso lo tengo que incluir o no en el cálculo de la media, utilizamos la prueba Q. Si me dice que lo tengo que eliminar a ese valor, indica que esa medición estuvo afectada de un error grueso. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ustedes determinan a través de una volumetría la determinación de la concentración de agua oxigenada. Trabajan en una droguería y quieren determinar cuál es la concentración, o sea, están chequeando la calidad del agua oxigenada que están produciendo y determinan cuál es la concentración de un lote de agua oxigenada, de un lote de producción. La determinación la hacen por triplicado y en una de las medidas le da que el contenido de agua oxigenada es nulo. Entonces, ese dato, supongamos que el agua que producen es de 10 volúmenes, que le da 10 volúmenes, 9 volúmenes y en la tercera medición le da 0. Eso quiere decir que esa medida, la de 0, es una medida que está sospechosa. Entonces ustedes se van al cuaderno de laboratorio y se fijan cómo hicieron la técnica. Para determinar agua oxigenada, la técnica más utilizada es la iodometría. Entonces, lo que se hace es poner ioduro de potasio en exceso en un medio ácido, se pone la muestra de agua oxigenada y la solución se torna parda y ese yodo generado se valora con tiosulfato. En este caso, que la valoración de 0, eso está indicando que hubo un error grueso y es muy probable que el analista que estaba realizando la determinación se olvidara, o por distracción, se olvidó de poner la muestra que estaba valorando, que sería el agua oxigenada. Es un ejemplo que por ahí les puede resultar un poco tonto, pero cuando ustedes están haciendo determinaciones que son rutinarias y hacen todo el día la misma técnica, la repiten muchas veces en el día, puede suceder que en alguna muestra se olvidaron de poner la muestra problema o no pusieron el ácido. Entonces, un error grueso representaría una experiencia que no la puedo utilizar para sacar la media y la desviación estándar. Esa determinación la tengo que desechar porque no me sirve, porque el resultado antes de hacer cualquier prueba estadística está errado. O sea, a simple vista se ve que está errado. Bueno, dijimos que los errores determinados son los errores que afectan a la exactitud, que tienen un origen. Esos errores determinados pueden ser instrumentales, pueden ser de método o pueden ser personales. Los errores instrumentales se deben al comportamiento no ideal de los instrumentos. Por ejemplo, si están haciendo una determinación con un determinado electrodo, la respuesta que va a tener el electrodo va a ser distinta en función del tiempo que estén utilizando ese instrumento. Por lo tanto, estos resultados o esos errores debido al comportamiento no ideal de los instrumentos
se puede corregir calibrando ese instrumento. Entonces, antes de utilizar, determinar una concentración por cualquier medida, lo que vamos a hacer es calibrar el instrumento. Los errores de método se deben a un comportamiento no ideal de los reactivos. Entonces, esto generalmente se da, por ejemplo, hay reacciones que tienen un comportamiento lento, no reacciona rápidamente el analito con, por ejemplo, si es una titulación con el agente titulante. Entonces, si no hay un comportamiento ideal del método, porque la reacción sea lenta, por ejemplo, lo que puedo hacer para detectar estos errores en el método es analizar muestras estándar. Muestras estándar serían muestras de concentración conocida. Las muestras estándar son patrones que uno las compra, tienen un elevado costo porque su precio está directamente relacionado con la pureza de ese reactivo. Entonces yo preparo una solución estándar y, digamos, analizo por un determinado método y comparo si el resultado que me da el método, cuán alejado está del valor que previamente tengo determinado, que sería la muestra estándar. La concentración conocida determinada por la preparación de una solución estándar de pureza conocida. Los análisis independientes hacen referencia a que si yo sospecho tener un error en el método, analizar la muestra por dos métodos totalmente diferentes y luego comparar los resultados que me da entre el método que yo estoy poniendo a prueba y un método, por ejemplo, si es un método volumétrico, utilizar un método instrumental. O sea, son dos métodos diferentes. Por otro lado, tenemos para detectar errores en el método los ensayos en blanco, que consiste en poner todas las especies de la determinación. Por ejemplo, si es una titulación, como les decía, colocar todas las especies para dar en medio, menos, por ejemplo, el analito. De esa manera yo puedo detectar el error que puedo cometer para observar el cambio de color en un indicador, por ejemplo. El tamaño de la muestra, en las tendencias actuales de la química analítica es cada vez trabajar con muestras de menor tamaño, es decir, muestras reducidas. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un error absoluto que es constante, si yo disminuyo el tamaño de la muestra, el error relativo de esa determinación se va a hacer cada vez más grande a medida que disminuye el tamaño de la muestra. Y puede darse el caso de que el error tenga el mismo tamaño que la medida que estoy realizando. Entonces hay que tener mucho cuidado en disminuir el tamaño de la muestra, porque cuando los errores absolutos son constantes, los errores relativos, el error relativo, que sería el error absoluto dividido a la media, aumenta importantemente. Los datos personales se deben, digamos, a los errores que podemos cometer el técnico o el laboratorista al hacer la determinación. Entonces, para disminuir los errores personales hay que ser cuidadosos y llevar un cuaderno de laboratorio bastante ordenado para, ante el caso de una variación en la determinación, poder comparar o poder observar el cuaderno de laboratorio. Bueno, acá hay un ejemplo que después lo pueden resolver ustedes, que dice: el cambio de color de un indicador químico requiere una sobrevaloración de 0,04 mililitros. Calcule el error relativo en porcentaje si el volumen total del valorante empleado en esa determinación es 10 y en el otro si es 50. A ver si quieren mirarlo un poquito ahí, ¿cuánto les da?
Si pueden hacer esa cuenta. En el A te da 0,4%. El B me da 0,08%. Sí, pero a mí también. ¿Cuánto les da, perdón, chicos? La a mí me dio 0,4%. Bien. Bueno, ahí lo tenemos para el A, que es 0,4. Y para el caso B es 0,08. Fíjense que acá el error absoluto es constante, es 0,04 mililitros. Fíjense, cuando yo achico el tamaño de la muestra, ¿sí?, y gasto 10 mililitros de agente titulante, el error relativo tiene un valor de 0,4%. Mientras que cuando usé 50 mililitros de agente titulante, el error relativo es mucho más pequeño, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado cuando el error absoluto, lo que les decía recién, cuando el error absoluto es constante, al disminuir el tamaño de la muestra, en este caso cuando utilicé 10 mililitros de agente titulante, el error de 0,08 pasó a 0,04. Bueno, los errores determinados, como estuvimos viendo aquí, afectan a la exactitud. Los errores aleatorios son, como el nombre lo dice, no son fortuitos y la magnitud del error aleatorio no puede predecirse ni calcularse. Se revelan por pequeñas diferencias en las mediciones sucesivas realizadas por el mismo análisis. Nosotros en el laboratorio, cada vez que hacemos una determinación, por más que intentamos realizarlo exactamente bajo las mismas condiciones, hay cambios imperceptibles, que puede ser una corriente de aire, puede ser cambios en la temperatura, en la humedad, en la presión, que hacen que la medición que yo realice vaya fluctuando. Otra de las cosas que puede afectar mucho a la determinación en los métodos instrumentales es cambio en el suministro eléctrico. Por ejemplo, subas o bajas en la tensión o la presencia de vibraciones cuando estamos realizando una medida. Entonces eso hace que cada vez que repetimos el análisis no obtengamos exactamente el mismo valor. En esta tabla, por ejemplo, tenemos el registro de 50 datos determinados para la concentración de hierro en un mineral. Fíjense, bueno, acá están los 50 datos ordenados. La media de estos 50 datos nos da 9,22, y en este caso, fíjense, no estamos utilizando desviaciones estándar. Estamos utilizando el valor sigma. ¿Qué diferencia hay entre S y sigma? Sería la media de la muestra y la media de la población. ¿Puedes repetir, profe, por favor, la pregunta? Sí, fíjense que en este ejemplo, acá, que hemos hecho una medición de hierro en un mineral, son 50 datos. O sea, yo tenía una muestra y realicé el análisis, lo repetí 50 veces. Fíjense que los valores van fluctuando, acá están ordenados, la medida y el número de repetición de esa lectura. Fíjense que varía entre 9,11 y 9,36. El valor medio es 9,22. Acá tienen el valor medio informado como 9,22 y acá dice sigma 0,04, no dice S. ¿Qué diferencia hay entre S y sigma? La cantidad de sujetos de la muestra, o de la población, digamos. Uno es para muestra y el otro es para población. Más 30 no se considera población. Claro, cuando yo tengo
repito la experiencia entre más de 20 o más de 30 veces, en vez de, podemos decir que estamos hablando de población y no de muestra. Entonces, en este caso, como son 50 datos, estoy hablando de sigma. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos, no digo S, digo sigma porque son más de 30 datos, son 50 datos. Entonces, acá, si nosotros analizamos la frecuencia de aparición, fíjense que el valor 911, tengo un valor con respecto a la media 922. Este valor 911, que es más chico que la media, aparece una vez. Y el valor 936, o sea, un valor más grande que la media, aparece también una vez. La mayoría de los datos están, el valor que apareció más veces fue la lectura 922. La mayoría de las mediciones están centradas próximas al valor medio. Si nosotros graficamos esta frecuencia de aparición, ¿sí? Sería esta gráfica, vemos que la frecuencia relativa que aparece más es la de 922, que corresponde a la media. Si nosotros hiciéramos infinitas mediciones, obtendríamos lo que se llama la campana de Gauss. ¿Qué representa esto? Que la mayoría de las mediciones van a caer próximas al valor medio y que hay mediciones que tienen valores mucho más bajos que el valor medio o mucho más altos que el valor medio, y su frecuencia de aparición, fíjense que es muy bajita. Eso se debe a la presencia de errores aleatorios. Como los errores aleatorios pueden ser positivos o negativos, la mayoría de los errores se compensan entre ellos y hacen que tengamos acá este máximo. Este valor de 9,11 está representando la aparición de errores relativos, errores aleatorios, que tuvieron todos el mismo signo. O sea, todos los errores aleatorios que aparecieron en esa medida tuvieron la misma tendencia y hace que el valor que leí en vez de 922 fuera 911. O sea, tuvieron un signo, una incidencia negativa sobre la lectura. Mientras que el valor de 970, que también representa un caso extremo de muy baja probabilidad de aparición, en ese caso los errores aleatorios todos tuvieron el mismo sentido y fueron todos positivos, de tal forma que el valor que leí fue mucho más alto que el valor medio que se esperaba. Entonces, estos datos que caen aquí con mayor frecuencia de aparición corresponden a compensación entre ellos de esos errores aleatorios que no los puedo controlar y que siempre están. Entonces, cuando hacemos una medida y podemos representar la frecuencia de aparición, esta campana de Gauss lo que me está diciendo es que esta dispersión, mientras más dispersión tenga entre los resultados, digamos, se debe a errores aleatorios. O sea, la calidad de mis resultados va a tener que ver con la dispersión de esos resultados. Mientras más chiquitita es la S en la medición, digamos, mayor precisión voy a tener en mis resultados. O sea, para redondear, los errores aleatorios lo que me van a afectar es a la distribución de los resultados. O sea, hacen que, si yo grafico la frecuencia de aparición en función de la medida, voy a tener esta campana de Gauss que me indica la presencia de los errores aleatorios que siempre van a estar. O sea, sobre los errores aleatorios no podemos hacer nada, no podemos afectarlo, digamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, el descarte de datos
es lo que decíamos, cómo hacemos cuando tenemos cuando yo ordeno los resultados de menor a mayor y aparece un dato que está discordante, o sea, que me llama la atención, que está muy por debajo o muy por encima de la media de los resultados. ¿Qué hago con ese dato? ¿Lo incluyo o no? Que fue un poco como empezamos la clase de hoy, para ver si incluíamos o no ese valor que nos llamaba la atención. Entonces, para poder decidir si incluyo o no esos datos discordantes, lo que hago es aplicar lo que se denomina prueba Q, que es igual al desvío. El desvío es el valor anómalo, o el que me llama la atención, menos el valor más próximo, dividido el rango. Entonces ahí yo voy a calcular lo que se llama Q calculada. Y entro en una tabla, donde acá está el Q crítico, acá tengo el número de determinaciones, y como decíamos, trabajando con el 95% de confianza, leo el Q crítico. Si el Q calculado es mayor que el Q crítico, voy a rechazar. Si el Q calculado es mayor que el Q crítico, el dato lo rechazo con un 95% de confiabilidad, porque estamos trabajando el 95%. Si la Q calculada es menor que la Q crítica, el dato no lo puedo rechazar y tengo que calcular la media, incluyendo este dato anómalo. Como decíamos, si yo lo incluyo este dato anómalo, la media me va a caer, digamos, no va a ser igual que si yo lo descarto. Cuando incluimos datos que son anómalos, por ahí se suele trabajar más con la mediana que con la media. Se suele informar la mediana. Bueno, ahí tienen un ejercicio que después lo pueden analizar un poquito ustedes. Este dato sospechoso es 5.99. Fíjense que acá todos los valores están entre 5.44, 5.47, 5.55. ¿Cómo hacemos para este valor dudoso? No lo puedo hacer a ojo si lo dejo o lo rechazo. Entonces aquí hay justo un ejemplo para cómo entrar en la tabla, y en este caso el Q crítico es 0.62 y el Q calculado es 0.80, entonces el dato sospechoso se descarta y la media la calculo con todo el resto de los datos menos este valor de 5.99. ¿Alguna duda de la prueba Q? No, profe, se entendió bien. Bueno, estoy viendo, discúlpenme un minutito, estoy viendo acá los mensajes, a ver si hay algo. Bien. Bueno, el límite de confianza nos permite, el intervalo de confianza, encontrar el rango en el cual se espera encontrar el valor verdadero con una probabilidad determinada. El intervalo de confianza es igual al, o sea, lo que decimos que el valor, la media de la población va a ser igual a la media de la muestra, más menos, en este caso, z por sigma sobre raíz de n. ¿Cuándo uso z y cuándo uso t? ¿Cuándo uso sigma y cuándo uso s? Les pregunto. Z y sigma eran para mayor de 30, creo, y S y T para menor de 30, muestra menor de 30. Bueno, eso puede ser una respuesta. Cuando ustedes están trabajando en un laboratorio y hacen análisis repetitivos y tienen una buena estimación de la desviación estándar de su método, porque están analizando siempre las mismas muestras y tienen más de 30 mediciones, se dice que se tiene una buena estimación de la desviación estándar
y la desviación estándar, al ser más de 30 muestras, se transforma en sigma. Entonces, cuando yo tengo sigma, o sea, porque estoy analizando siempre las mismas muestras, de la misma forma, por ejemplo, el ejemplo que les decía, determinar la concentración de agua oxigenada en la concentración de agua oxigenada en un desinfectante. Si yo hago siempre la misma determinación, no voy a trabajar con ese, voy a trabajar con sigma, porque ya tengo una buena estimación de la desviación estándar. Entonces, en ese caso, que yo trabaje con sigma, por más que yo esté analizando una muestra por triplicado, voy a trabajar con Z y con sigma. Ahora hay un ejemplo a continuación que les va a servir. Cuando ustedes analizan pocas muestras, trabajan con la TD Student y la desviación estándar que obtuvieron de la media de las muestras. Ahora, si tienen una buena estimación de la desviación estándar, por más que analicen pocas muestras, se puede trabajar con Z y sigma. Lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Bueno, justamente este ejemplo dice: para determinar el porcentaje de aluminio en un mineral, se utiliza un método que se sabe presenta un sigma de 0,28. Los resultados obtenidos luego de 4 determinaciones fueron los siguientes. Fíjense la determinación 1, 65,48, 64,97, 65,22 y 65,7. Expresar el porcentaje de aluminio con su intervalo de confianza para un 95% de confianza y para un 99%. Este ejercicio, bueno, sabemos que la media es la suma de las mediciones dividido el número de réplicas, que en este caso son 4. La media me da 65,34. La pregunta es, ¿cómo informo el intervalo de confianza? Uso muy igual a x media más menos t por s sobre raíz de n, o uso la ecuación esta, x media más menos z por sigma sobre raíz de n. ¿Qué les parece? ¿Cuál de las dos uso? ¿Uso esta o uso esta? La de arriba, profe. Si tenemos el sigma, que lo conocemos. Bueno, cuando ustedes conocen el sigma, que bueno, no sé quién abre el micrófono, pero gracias por la ayuda. Cuando nosotros tenemos una estimación del sigma, utilizamos esta ecuación. Por más que hayamos hecho 4 lecturas, la que tengo, en vez de 3 grados de libertad, utilizo infinitos grados de libertad. Entonces, aquí el intervalo de confianza va a ser, como yo tengo una buena estimación de S, trabajo con sigma, de la tabla voy a trabajar con Z, o sea, voy a entrar en la TD Student con infinitas medidas. Si ustedes se fijan, acá en la tabla, la tienen más abajo, acá, al 95%, tal vez ustedes podrían pensar que usan 3 grados de libertad y utilizar la TD Student de 3,18, pero como tengo una buena estimación de la desviación estándar, considero como si hubiera analizado infinitas muestras y al 95% de confiabilidad, la T se transforma en Z y vale 1,96. Creo que pedía para el 99% el otro, si era el 99%, la T para infinitas mediciones vale 2,58 y no me recuerdo si era el 90%, es 1,64. ¿Se entiende esta parte? ¿Por qué yo leo acá con n infinitas medidas? Sí, profe, porque Sí, estamos profe. hablando de sigma y da por sentado Exactamente. que... Como tengo sigma, al tener sigma, tengo una buena estimación de la desviación estándar y
trabajo entonces con infinitas mediciones. Y ahí saco al 95% y al 99%, y lo que está a continuación es el intervalo de confianza, que es T por Z sobre raíz de n. Bueno, o sea, sería, no, perdón, es sigma, no, es Z por sigma sobre raíz de n. O sea, en vez de T por S sobre raíz de n, es Z por sigma sobre raíz de n. Bueno, y acá fíjense cómo, si yo trabajo con un nivel de confianza más amplio, cómo se amplía el intervalo de confianza. Acá es 0,27 al 95%. Si yo amplío el nivel de confianza al 99, de 0,27 se aumenta a 0,36. Acá hay una preguntita que dice, ¿qué sucedería si no se hubiera tenido el valor de sigma de 0,28? ¿Cómo lo hubieran resuelto? Pregunta para ustedes. Y podemos calcular el S, que sería el valor muestral, y usamos la otra fórmula. Bueno, o sea, hubiera calculado la media, acá la media la tenemos, tendríamos que calcular la desviación estándar de estos 4 medidas, y en ese caso uso T, el intervalo de confianza, tendría que haber usado T por S sobre raíz de n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. En la determinación del contenido de proteínas en un alimento, se obtuvieron los siguientes resultados. Fíjense que tenemos 8 determinaciones y tenemos el porcentaje de nitrógeno. Dice determinar el porcentaje de proteínas con su correspondiente incertidumbre si el método que fue utilizado no es un método validado. ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? Calcular la media primero, después la desviación estándar y usar la fórmula que vimos recién, profe, con la T. Muy bien, exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Acá tenemos la media, tenemos la desviación estándar, son 8 mediciones, así que tenemos 7 grados de libertad. Aquí está el valor de la T de Student, porque no tenemos una buena estimación de la desviación estándar, así que calculo el intervalo de confianza como T por S sobre raíz de n. Entonces aquí, fíjense, el porcentaje de proteínas lo estamos informando. Recuerden que bueno, tenemos el 29,01 más menos 0,21%. Este sería, lo podemos informar como intervalo de confianza, o lo podemos informar al valor de proteínas como más menos la desviación estándar, que en este caso es 0,25. Entonces, el porcentaje de proteína lo podemos informar de dos maneras: como la media más menos la desviación estándar, o como la media más menos el intervalo de confianza. Son distintas maneras de expresar el resultado. Fíjense, bueno, nada, eso solamente. Bueno, también esta expresión se utiliza para determinar el número de medidas necesarias para que una media experimental caiga dentro de un intervalo de confianza con un nivel de probabilidad dado. Entonces, podemos calcular el número de mediciones para que las mediciones caigan en un determinado intervalo de confianza. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, ahí los invito al Menti. Hacemos este jueguito como para distendernos un poco. Espérenme que lo lance. Antes del juego, tengo que habilitarles la
A ver si me deja. Por favor, completen nuevamente la asistencia en el aula virtual. El código es 1B. Disculpe, profe, ¿cómo es el código? Profe. 1B. Lo voy a escribir ahí en el chat. Espérenme que tengo varias B larga cosas ahí. minúscula por las dudas, chicos. 1 con B minúscula. 1B. 1, el número, con B minúscula. Uno B. Profe, me demora el V, así que no puedo cargar la asistencia. Sí, a mí también. Bueno, me van a tener que escribir los nombres en el chat, así les puedo después cargar la asistencia. Bueno, ahí ya se pueden unir al Menti. Pongan su nombre y apellido, recuerden. Bueno. Ahí voy. Vamos a iniciar. Un ejemplo de error sistemático del método es: Profe, no está compartiendo. Ah, ¿pero ustedes no la ven? Ah, es que yo soy la que no tiene el celu. Ah. La que le roban. Sí, profe, no se ve. Claro, porque yo no estoy compartiendo. A ver, ya veo si lo puedo compartir. Ahí vamos. Gracias, profe. Bien, un ejemplo de error sistemático del método es, yo no alcanzo a ver porque está en blanco, una pipeta de 10 mililitros. Una pipeta de 10 mililitros no tiene visible el aforo. Si yo utilizo una pipeta de 10 mililitros que no tiene visible el aforo, voy a poner aproximado y se va a transformar en un error grueso. El analista no enjuaga la bureta con la solución titulante. Eso sería un error personal, porque el analista ahí está cometiendo, digamos, un error personal. La reacción de valoración es lenta, se completa solo en un 80%. Y la última, la balanza analítica, no se encuentra calibrada. Si yo utilizo una balanza analítica que no está calibrada, sería un error instrumental, porque la balanza es un instrumento.
Así que ahí la correcta es la reacción de valoración es lenta, se completa solo en un 80%. A ver, espérenme un chiquitito. Bueno, chicos, continuamos con el teórico. Profe, una preguntita. ¿Después usted sube estas clases grabadas? No sé si las vamos a subir porque como son sincrónicas, sí. Está todo el mundo presente, digamos. Ah, bien, bien, bien. Por ahí le podemos dejar material. Claro, yo era después para estudiar, si uno tiene alguna duda, vuelve a revisar el video. Sí, puede ser. Es probable que para que les dejemos Bueno, estábamos viendo los test de hipótesis. Los test de hipótesis son los que nos ayudan a tomar algunas decisiones en los ejemplos que vimos cuando iniciamos la clase. Por ejemplo, que comparábamos un valor de una solución estándar que tenía el valor de 0,42 y 0,44 y lo comparábamos con el valor medio que nosotros habíamos medido. ¿Cómo sabemos si esa diferencia del valor que nosotros medimos y el valor preestablecido se debe a errores aleatorios que siempre están, que es lo que hemos visto hasta recién, o se debe a un error determinado, la presencia de una tendencia en el método? O sea, sería un error determinado. En ese caso, lo que la estadística nos ayuda es a hacer estos test de hipótesis, donde la hipótesis es una afirmación cuya veracidad se pone a prueba. La prueba de hipótesis es el procedimiento que se usa para saber si la hipótesis es verdadera o falsa y ayuda a tomar decisión. La decisión que tomamos es de decir si la diferencia se debe a errores aleatorios o a errores determinados, o decir si dos muestras o dos métodos arrojan los mismos resultados. Para explicar una observación se propone un modelo hipotético, se pone a prueba experimentalmente si los resultados de los experimentos no sustentan el modelo, se rechaza la hipótesis planteada. La hipótesis nula plantea que dos o más cantidades observadas son una misma. Y la hipótesis alterna, que es la hipótesis que se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula. Bueno, acá tenemos cómo se hace el procedimiento para resolver un problema planteando un test de hipótesis. Primero planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, fijamos un grado de concordancia que generalmente es de 0,05, es decir, trabajamos con un 95% de confianza, hacemos la experiencia, hacemos los cálculos estadísticos, es decir, cuando se dice se diseña y se realiza el experimento sería realizar las mediciones, ¿no? Se hacen los cálculos estadísticos y tomamos una decisión de aceptar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alterna. ¿Para qué utilizamos esto? Para comparar un valor medio con un valor conocido, como sería el ejercicio que hicimos al inicio de la clase, el ejercicio B y C, comparar dos medias o dos varianzas y comparar pareja de datos. Esos serían los tres casos donde nosotros utilizamos los test de hipótesis. Bueno, acá tenemos el primer test de hipótesis, comparación de una media experimental con un valor conocido. En este caso, la hipótesis nula plantea que la media de mis resultados son igual a un valor preestablecido o conocido de antemano. Y la hipótesis alterna indica que esos dos valores son diferentes.
la media que yo obtuve con el valor previamente establecido. Se define alfa como 0,05 y se busca en la tabla la Z crítica o la T crítica. En este caso, fíjense que nosotros estamos diciendo que son diferentes, que acá es igual y acá que es diferente. En este caso que planteamos que el valor que yo obtuve es igual a un valor preestablecido, es decir, que la diferencia entre la media y el valor preestablecido se debe a errores aleatorios, trabajo con una prueba de 2 colas porque no hay tendencia en la determinación, es decir, puedo decir que es igual. En el caso de utilizar una prueba de una cola, planteo que la hipótesis alterna es mayor o es menor. En este caso digo que como hipótesis alterna, que el valor que yo leí es distinto al valor preestablecido, pero no hay una tendencia, ¿sí? En el caso ese, por ejemplo, de un indicador de que siempre da un volumen que está por encima de un valor preestablecido, o sea, siempre hay se agrega un exceso de agente titulante, un exceso o vira antes del punto de equivalencia. Eso sería que tuviera una tendencia. Cuando hay valores por encima y por debajo, se utiliza la prueba de 2 colas. Entonces, lo que hago es calcular T como la media, el valor medio menos el valor preestablecido, dividido S sobre raíz de N. Si tengo un método o tengo pocas muestras o no tengo una buena estimación de S. Si tengo el sigma, o sea, una buena estimación de S, trabajaré en vez de T con el valor Z. Si la T que yo calculo es mayor o igual que el T crítico, supongamos que lo que está acá marcado en rojo es la T crítica, si el valor que yo calculé está por encima de la T crítica, o sea, esta sería la zona de rechazo. Si mi T calculada es mayor que la T crítica, me dice que no puedo asignar las diferencias que estoy observando a errores aleatorios, y eso indicaría que el método tiene una tendencia. Si la T es menor o igual que la T crítica, o sea que cae en esta zona, en la zona de aceptar, lo que estoy diciendo es que las diferencias que estoy observando, con un 95% de confiabilidad, las puedo asignar a los errores aleatorios que siempre se encuentran presentes. ¿Se dan cuenta la justificación de qué significa digamos, que la T sea mayor, o sea, rechazar la hipótesis nula? ¿Puede repetir su último, profe? No entendí la justificación. O sea, yo hago las cuentas, calculo la T calculada y leo de la tabla la T crítica. La T crítica la voy a leer en la tabla con el 95% de confiabilidad y el número de observaciones que realice. O sea, voy a entrar a la T, acá esta tabla, con el 95% de confianza y acá con el grado de libertad, que es igual al número de observaciones menos 1. Entonces yo de acá, de esta columna, que es una prueba de 2 colas, voy a leer mi T crítica, que para infinitas mediciones va a valer 1,96, y fíjense que a medida que disminuye el número de mediciones, el T crítico se hace más grande. Entonces yo voy a leer de la tabla el T crítico, que acá estaría representado como la barrita esta roja, que tiene un valor de 1,96 cuando tengo infinitas mediciones, con el 95% de confianza. Yo calculo el valor calculado, el T calculado, y si me cae, o sea, si mi T calculado es mayor que la T crítica, me caería en esta zona.
a la derecha de la zona roja o a la izquierda de la zona roja si me da un valor negativo. Si la T calculada es mayor que la T crítica, significa que, en este caso, tengo que rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula me dice que el valor que yo leí es igual al valor predeterminado. Si yo rechazo la hipótesis nula, lo que estoy haciendo es aceptar la hipótesis alterna, que lo que me está diciendo que mi valor, el que yo medí, es distinto del valor predeterminado. Y si el valor que yo leí es distinto que el valor predeterminado, lo que estoy diciendo es que con un 95% de confianza, la diferencia no la puedo asignar a los errores aleatorios que siempre están. En este caso, que yo acepte la hipótesis alterna, lo que estoy diciendo es que hay un error en el método, que la diferencia entre lo que yo leí y el valor predeterminado no puede ser asignado a los errores aleatorios que siempre están. ¿Se entiende mejor ahí? Mucho mejor, profe. Gracias. Bueno, ahora hay un ejercicio a continuación. Miren esto. Dice, en un método para determinar mercurio, por ahí en un ejemplo se entiende mucho más. En un método para determinar mercurio, por absorción atómica, se obtuvieron los siguientes valores para un material de referencia que contiene 38,9% de mercurio. Fíjense, yo acá tengo una referencia, un estándar. Entonces, yo acá tengo tres medidas, 38,9, 37,4 y 37,1. La pregunta es, ¿hay evidencia de error sistemático? Lo primero que tengo que hacer es lo que dijimos, ordenar estos valores de menor a mayor y aplicar la prueba Q para ver si acepto o todos los datos o hay alguno que tenga que eliminar. Bueno, se calcula la media y la desviación estándar. 37,8 y la desviación estándar es de 0,964. La hipótesis nula, es decir, que el valor medio que yo medí, que es los 37,8, son iguales a los 38,9. Es decir, yo lo que estoy diciendo con la hipótesis nula es que el 37,8 que yo medí no me dio 38,9 por los errores aleatorios que siempre están. Y la hipótesis alterna, es decir, el valor que yo medí es distinto del valor que yo esperaba porque en realidad la diferencia es significativa y no la puedo asignar a los errores aleatorios que siempre están presentes. Bueno, fíjense que acá se aplica, se calcula la T calculada como el valor medio menos el esperado, 37,8 menos 38,9 dividido S sobre raíz de N y me da un T calculado de menos 1,98. Con alfa, o sea, con un 95% de confiabilidad y 2 grados de libertad, la T crítica me da 4,3. O sea, la T crítica es 4,3 o menos 4,3, ¿no? Porque puede ser el valor positivo o el valor negativo. Como la T que yo calculé es más grande que la T crítica, es decir, no me cae la T calculada en la zona de rechazo, sino me cae en la zona de aceptar la hipótesis nula, o sea, se acepta la hipótesis nula y no hay evidencia de error sistemático. La diferencia se debe a errores aleatorios, es decir, con un 95% de confiabilidad, la diferencia entre 37,8 y 38,9 la asigno a errores aleatorios. ¿Por qué? Porque la T que calculé es menor que la T crítica, es decir, me cae en la grafiquita acá, me cae en esta zona, o sea, me daba menos 1,98. Me da menos 1,98, me da por acá, menos 1,98 por acá, y la T crítica me daba menos 4,3, creo. 4,3 positivo y negativo. Entonces el 4,3 está por acá, esta sería la zona de rechazo. 4,3 negativo
y 4,3 positivo para allá. Como me cae la T calculada cerca de -2, me cae en la zona de aceptar la hipótesis nula. Entonces, no hay evidencia de error sistemático. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Los grados de libertad eran la cantidad de muestra -1? Exacto. Son el número de observaciones, que en este caso son 3 menos 1. Bueno, decíamos que la prueba de una cola la utilizamos cuando hay una tendencia en los datos. Cuando yo analizo los resultados de la medición y observo que hay una tendencia, que todos están por encima o todos están por debajo de un valor predeterminado. Entonces, en ese caso se plantea la prueba de una cola y la diferencia es que la hipótesis alterna, en vez de escribirla como mu distinto de mu 0, lo pongo mayor o lo pongo menor. Lo trabajamos de la misma manera, la única diferencia es que como esta tabla que tenemos en analítica es una tabla de 2 colas, para leer la T crítica tengo que entrar en alfa 01, o sea, tengo que entrar o sea, uso la tabla de 2 colas entrando en 01. ¿Está claro eso? Sí, profe. La forma de trabajarlo es lo mismo y acá tenemos un ejercicio. Se sospecha de una valoración, que una valoración tiene un error de indicador significativo tendiendo a dar resultados con errores sistemáticos positivos. Es decir, hay una tendencia de dar errores positivos. Para ello se utiliza una solución de ácido clorhídrico para valorar 25 mililitros de una solución básica, exactamente 0,1 molar, obteniendo los siguientes resultados. Si la solución es básica y tiene una solución 0,1 molar y yo mido 25 mililitros, lo que espero que de ácido clorhídrico tengo que gastar es 25. Y fíjense que acá gasto 25,06, 25,18, 25,51, 25,34, 25,47. El único que da por debajo es este. Entonces, lo que hago es plantear la hipótesis nula, es que el volumen medio tiene que ser igual a 25 mililitros, que es el valor esperado, y la hipótesis alterna es que el volumen medio que yo lea va a ser mayor que 25 mililitros porque hay una tendencia. Calculo el volumen medio, que me da 25,23, la desviación estándar de mis mediciones me da 0,24, calculo la T calculada como la media menos el valor esperado sobre S raíz de n y me da 2,35. Con 5 grados de libertad, la T crítica, entrando con 0,10, me da 2,02. Entramos acá, veamos si es cierto. Dijimos que eran 5 grados de libertad y entro con alfa 0,10. Me da con 5 grados de libertad, o sea, 6 mediciones, 2,02. Entonces, como la T crítica es 2,02 y yo estoy leyendo 2,35, me está dando la T calculada, rechazo la hipótesis nula y hay evidencia de error positivo. Las diferencias observadas no se pueden asignar trabajando al 95% de confiabilidad a errores aleatorios. Es decir, acá estoy confirmando que tengo un error en el método, que el indicador que estoy utilizando vira después del punto de equivalencia. Profe. Sí.
No entiendo por qué usa 95% de confianza y en la tabla usa los datos del 90%. Porque esta tabla, bueno, no sé quién está hablando. Yo, Florencia. ¿Cómo? Florencia. Florencia, mira, esta tabla es una tabla de 2 colas. Entonces, no tengo una tabla de una cola. Entonces, ¿cómo hago para transformar o para usar la misma tabla para mediciones de 2 colas o de una cola? En la medición que vos tenés de 2 colas, a ver si este es de 2. Cuando vos trabajas con una determinación de 2 colas, se distribuye, mira, si es el 95%, si trabajas con el 95% de confianza, tenés 0,25 corresponde a esta parte de la curva y 0,25 corresponde a esta. O sea, si es el 95%, trabajas con el 95% de probabilidad, tenés 0,25 de este lado, de una cola, y 0,25 del otro. Cuando Bien. trabajas con una de una cola, ¿no es cierto? Tendrías que tener, si es de una cola al 95%, 0,5 de este lado, digamos. ¿No es cierto? 0,5 de este lado, de un solo lado. Entonces, la gráfica que corresponde, a ver si te lo puedo acá. Entrás a la tabla, esta que es de 2 colas, con el 90%, porque en la de, si la gráfica es, si la tabla es de 2 colas, tenés 0,5 de un lado y 0,5 del otro, ¿está bien? Sí. Que es el 90%. Entonces, entras al 90% porque usas una tabla que es de 2 colas para leer el resultado de la T para una determinación que es de una cola. Ah, bien, sí, ahí entendí. O sea, esta tabla es la T de student para una determinación de 2 colas. Como el test de hipótesis que yo estoy poniendo a prueba necesito los valores de la T de una cola, lo que hago es utilizar la tabla de 2 colas. ¿Y cómo hago para que la de 2 colas me dé los resultados de una cola? Entro aquí en el 90%, porque la parte que queda, que es el 0,10, digamos, lo dividís en 2, te da 0,5, que correspondería al valor de la, no sé si te estoy confundiendo más, pero correspondería al área de rechazo de una cola. Oh, sí, sí. O sea, para simplificar, esta tabla es de 2 colas. Para hacerla más simple. Para calcular la T para pruebas de una cola, al 95% tengo que entrar en esta tabla, en esta columna. A lo mejor si vos querés después te puedo explicar mejor esto de las áreas, porque por ahí se entiende, ¿no? Que cuando es de 2 colas tengo, si es el 95%, tengo 2 zonas de 0,25 de rechazo, 0,25 acá y 0,25 acá. Si es de una cola, tengo 0,5 acá. Entonces, sí, ese 0,5 y 0,5 se transforma en 0,10 en la tabla de 2 colas. Es nada más que por la tabla que usaste. Sí, perfecto, ya entendí. No sé si por ahí me es difícil explicártelo. Si alguien quiere colaborar con alguna, a ver si tal vez se lo puedan explicar. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una tabla de 2 colas, en la que tengo 99%, si voy a trabajar en una, yo utilizaría, o sea, si tengo que trabajar con una cola, estaría utilizando el 90%. Ay, se corta, no te pude escuchar, pero nosotros siempre vamos a trabajar al 95. Siempre vamos a trabajar al 95, o sea que si es de 2 colas, entras al 95. Y si es de una cola, entras con la columna del 90. Acá estoy viendo que hay unas preguntas en el chat.
Alguien dice, ¿podría decir cómo nos damos cuenta que estamos trabajando con una cola o dos colas? No sabría darme cuenta mirando el enunciado. Bueno, es lo que pasó hoy, Rafael. Digamos, si vos tenés los resultados, como este ejemplo que acabamos de mostrar acá, donde yo espero que el valor, o sea, me tienen que, para yo saber si es de una cola o de dos colas, tengo que tener previamente el valor esperado. En este caso, dice, si yo utilizo una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar para valorar 25 mililitros de la solución básica, que es 0,1, yo espero utilizar 25 mililitros. O sea, es el valor esperado porque las molaridades son iguales. Como ves acá, la mayoría de los valores te dan por encima. Si todos los valores te dan por encima o por debajo, eso te indica que hay una tendencia. Por eso aquí, en vez de la hipótesis alterna, presentarla como distinta, la presento como mayor. En este caso, porque veo que hay una tendencia positiva. Si hubiera una tendencia negativa, lo pondría como menor. No sé si se aclaró, Rafael. Profe, ¿ahí se me escucha? Sí. Sí, con lo de las tablas, lo que yo quería discutir se me cortó ahí. Que cuando yo, por ejemplo, en una tabla de dos colas, estoy trabajando con 0,99, si yo tengo que utilizar esa tabla de dos colas para de una cola, tendría que tener 0,98, ¿o no? Sí, pero ahí no lo tenés. No tenés, a ver, si es 0,99, tenés 0,1. Vos querés usar al 99% y que sea de una cola. Claro. Sí, tendrías que entrar con el 98. Claro, listo, ya está. Ahí entendí. Bien. Y Gracias, profe. no sé, ¿había alguien más? No sé si quedó más claro cuándo utilizo una cola o dos colas, que me preguntaban ahí. Bueno, si alguien tiene una duda, puede preguntar ahora. Bueno, chicos, ya pasamos los test de hipótesis. Ahora vamos a ir a comparar, o sea, estamos viendo los distintos casos donde usamos los test de hipótesis para resolver situaciones problemáticas. Una es comparar el valor medio que obtuve de mis determinaciones con un valor predeterminado. Ahora entramos a otro tipo de ejemplos, que sería la comparación de la media y las varianzas. Fíjense que acá tenemos dos métodos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que una forma de determinar un error del método es comparar mi método con los resultados obtenidos para leer la misma muestra con un método totalmente diferente? Por ejemplo, yo uso siempre en mi laboratorio el método A y aplico el método B, sería un método diferente para analizar la misma muestra. ¿Cómo yo sé después si la media que obtuve con el método A es igual a la media que obtuve con el método B? Es decir, si hay diferencias entre estos dos métodos que son diferentes. Entonces, en este caso dice, es posible determinar un elemento en una muestra, por ejemplo un carbohidrato, mediante dos métodos diferentes, el método A y el método B. Entonces, la misma muestra la estoy analizando por dos métodos diferentes. Entonces, en este caso, fíjense que acá tengo 6 medidas, y por el método D se hicieron 5 medidas, y lo que quiero calcular o determinar es si la media del método A es igual a la media del método B. Es decir, la diferencia que yo obtenga en esas medias, si es porque hay un error en alguno de los métodos o tenemos o está afectado por los errores aleatorios que siempre están. Entonces, acá ya está calculada la media para el método A, que da 37,6,
y la desviación estándar 0,48, y la media del método B es 36,31 y su desviación estándar 0,44. La pregunta es, ¿la diferencia observada se debe simplemente a la presencia de errores aleatorios que siempre están, o hay un error de método en alguno de estos dos? No puedo saber en cuál, a menos que me den una solución patrón, y que yo sepa que tengo una solución patrón. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Si yo quiero comparar la precisión, fíjense que la desviación estándar del método A es 0,48 y la desviación estándar del método B es 0,44. Esa diferencia de 0,04 unidades, ¿es significativa para decir que uno es más preciso que el otro? ¿O son similares? Para comparar la precisión, lo que hago es plantear el estadístico F. Acá tienen la hipótesis que se plantea. La hipótesis nula es que la varianza de A es igual a la varianza de B, y la hipótesis alterna es que son diferentes. Se calcula el estadístico F como la varianza de A sobre la varianza mayor sobre la varianza menor, y se calcula un F. Y por otro lado, tenemos esta tabla donde podemos calcular el F calculado para un nivel de el 95% de significancia, y se entra con los grados de libertad del numerador y acá con los grados de libertad del denominador. Entonces calculo, fíjense, bueno, acá ya está calculado. F me da para mi ejercicio 1,19, y el F crítico para un 95%, las mediciones, las lecturas de A eran 6 y las lecturas de B eran 5, es decir, entro con 5 grados de libertad en el numerador y 4 grados de libertad en el denominador. Entonces entro acá, 5 grados de libertad, 4 grados de libertad, donde se encuentran, el F crítico me da 6,26, como está aquí. Entonces, el F calculado me dio 1,19, menor que el F crítico. Entonces, la conclusión a la que arribo es que no hay diferencias significativas entre la varianza de los dos métodos. Son similares las precisiones del método A y del método B. Entonces, lo que hago a continuación es comparar la exactitud de los métodos. Entonces planteo como hipótesis nula que la media de A es igual a la media de B, y como hipótesis alterna que son distintas. En este caso, que no hay diferencias significativas en las varianzas de ambos métodos, yo puedo usar la S ponderada para obtener resultados de mejor calidad. La S ponderada, acá tienen la fórmula de cómo se saca, y calculo la T calculada como la media del método A menos la media del método B, dividido S ponderada por la raíz cuadrada de 1 por el número de medidas de A más 1 sobre el número de medidas de B. La T calculada me da 4,68 y la T crítica la voy a leer como, entro en la tabla de la TD Student para un 95% de confiabilidad, sumando el número de medidas del método A más el número de medidas del método B, y en este caso resto un grado de libertad por cada uno de los métodos. Entonces resto 2, entonces voy a entrar con 9 grados de libertad. La T calculada de la tabla me da 2,26, es decir, me voy a venir acá, con 9 grados de libertad y 95% de confiabilidad, la T crítica me da 2,26. La T calculada
me dio 4,68. Entonces, la conclusión que saco, el valor calculado excede, es más grande que el valor crítico, podemos decir con un 95% de confianza que el método B arroja resultados significativamente diferentes al método A. Es decir, lo que estamos diciendo es que uno de estos dos métodos tiene un error determinado. No sabemos cuál. Acá veo que en el chat me dicen que todavía no entienden cuándo usar una cola o dos colas. Dos colas cuando no hay tendencia, es decir, cuando vos haces las mediciones y tenés valores por encima y por debajo del valor esperado. Vas a usar una cola cuando hay una tendencia, es decir, cuando todos los resultados te dan o la mayor parte de los resultados te dan mayor al valor esperado o menor que el valor esperado. En ese caso se usa una cola, cuando hay una tendencia. ¿Se entendió este ejemplo de comparar dos medias? En el caso de que la desviación estándar de A y la desviación estándar de B sean diferentes, es decir, que no pueda utilizar la S ponderada, la T calculada la voy a calcular con esta fórmula. Vieron que esta fórmula aquí estoy usando la S ponderada. En este caso, si hay diferencia en la varianza de A y la varianza de B, voy a usar esta ecuación para calcular la T calculada. ¿Alguna pregunta más? No sé si se entiende lo que acabamos de ver. En este caso que no nos da un valor para comparar si tiene tendencia o no, directamente hacemos con dos cosas. Sí, porque no sabes. O sea, el método, la tendencia es cuando vos tenés un valor predeterminado. Fíjate que acá vos no tenés un valor predeterminado, estás comparando dos métodos, pero no sabes cuál es el valor esperado. Entonces estás viendo los resultados del método A con los resultados del método B. Entonces no podés hacer de una cola. Siempre van a ser de dos colas ahí. Buenísimo. Bueno. ¿Se entendió cuando uso la ecuación para calcular este caso? Si las varianzas son similares, uso S ponderada. Si las varianzas son diferentes, tengo que utilizar esta ecuación para la T calculada. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Bueno, vamos a ver el último ejemplo de test estadístico, que es el análisis por parejas. Este ejemplo, cuando se tienen que comparar dos métodos de análisis por medio de muestras que contienen distintas cantidades de análisis. O sea, en el ejemplo anterior era una misma muestra, este ejemplo que acabamos de ver, una misma muestra se analiza por el método A y el método B. O sea, es una muestra y se hacen por el método A 6 réplicas y por el método B 5 réplicas. Entonces uno espera que los dos métodos den aproximadamente el mismo valor, a menos que uno de los dos métodos tenga un error determinado. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que analizar muestras que tienen distintos contenidos? Por ejemplo, acá, si ustedes analizan una muestra de hipoclorito de sodio que tienen distintas marcas, por ejemplo, la marca Judin, la marca Gigante, la marca Esencial, Kleinlein, la marca Dia. Fíjense que cada una de estas muestras se analizan por dos métodos diferentes, pero cada muestra es diferente a la anterior.
Fíjense que, por ejemplo, la ayudín, por el método A, tiene 23,8% de cloro activo, mientras que por el método B tiene 24,1%. La marca Día, fíjense, tiene un contenido de 42%, mientras que el método B me da 41,4%. Yo en este caso no puedo usar la misma metodología que utilicé para comparar, para resolver el ejemplo anterior. El ejemplo anterior era la misma muestra analizada por dos métodos diferentes. Acá tengo 5 muestras que son de diferentes marcas y por lo tanto tienen diferentes contenidos de cloro. Entonces, no puedo hacer la media del método A comparada con la media del método B. Tengo que comparar cada muestra o cada determinación entre el método A y el método B para la misma muestra. Si ustedes se fijan, hay distintos grados de calidad de hipoclorito. Tenemos hipocloritos comunes, que son los que tienen entre 20 y 30% de cloro activo por litro, y tenemos las lavandinas concentradas que tienen más de 40% de cloro. Entonces, por ejemplo, en esta determinación estamos comparando muestras que tienen distintos contenidos de cloro. Entonces, en este caso, lo que hacemos es utilizar el análisis por pareja. Se llama por pareja porque para la misma muestra, la ayudín, comparo el método A con el método B. Entonces hago la diferencia entre las parejas. Entonces, para la muestra 1, que sería ayudín, hago la diferencia entre el contenido que me dio en el método A menos el que me dio en el método B. Entonces, 23,8 menos 24,1 me da menos 0,3. Esa diferencia la voy a mantener, o sea, el orden en que resto voy a hacer siempre de la misma manera. El método A menos el método B. Por ejemplo, acá, para la marca Día, sería 42,7 menos 41,4. Ahí la diferencia me va a dar positiva. O sea, no cambio el orden en que hago la diferencia. Entonces, la forma de analizar muestras que sean de distintas marcas o pueden ser de distintas partidas de producción de un mismo compuesto, ¿sí? Estos pueden ser distintos batches de producción, que puede ser que haya variación en la composición, y yo quiero analizarlo por dos métodos. Acá se dice, se dispone de varias muestras y sobre cada una de ellas se ensayan dos métodos alternativos, el método A y el método B, para determinar hipoclorito de sodio en diferentes marcas de agua lavandina. Acá tenemos los resultados y queremos ver que los resultados del método A sí son diferentes a los resultados que da el método B. Como les decía, no podemos hacer la media del método A y la media del método B porque son distintas marcas que tienen distintos contenidos. Entonces lo que hago es hacer la diferencia del método A con respecto al método B. Una vez que definí que voy a hacer método A menos método B, lo respeto en todas las determinaciones. Y fíjense que acá tenemos valores negativos y algunos valores que me dan positivo. Estos que dan negativo no los invierto para que me dé positivo. Eso suele ser uno de los errores que más vemos en los exámenes. Hago la diferencia y después saco la media de la diferencia y la desviación estándar de la diferencia. La hipótesis que planteo es que no hay diferencia entre, o sea que la diferencia entre los dos métodos es igual a 0, y como hipótesis alterna que es distinta. Calculo la T como la media de la diferencia por la raíz cuadrada de n dividido la desviación estándar. Eso me da una T calculada de 0,33 y con n-1 grados de libertad, en este caso teníamos 5 medidas o 5 muestras,
son 5 muestras menos 1 grado menos 1, me queda 4 grados de libertad, la T de la tabla me da 2,78. El valor crítico me da 0,33, entonces, como el valor calculado es menor que el valor crítico, se acepta la hipótesis nula, o sea, las diferencias arrojadas entre el método A y el método B se debe a errores aleatorios. ¿Se entiende esto? Un error, sí. En este caso, por muestra, o sea, por Ayubi, solo tengo un valor para método A y uno para método B. Si tuviese distintas muestras y varios valores de cada una, hago lo que vimos anteriormente, que comparo los métodos. Si vos tenés acá distintas, vos lo que estás haciendo es analizando 2 métodos con una sola determinación. Bien. ¿Y tiene más de una? No, si ya hay más de una, ya se transforma en otra cosa. Bien, uso lo anterior. No, o sea, si vos tenés más de una, o sea, si solamente tenés una marca, la Ayudín, y la repetís 5 veces con el método A y 5 veces con el método B, es una muestra analizada por 2 métodos distintos. Bien. Acá son diferentes muestras analizados por 2 métodos distintos. Es distinto la situación problemática. Sí. Muchas gracias. En el libro van a encontrar un ejemplo que por ahí es más visible. En vez de diferentes muestras, por ejemplo, si determináramos el contenido de insulina en distintos pacientes. En un niño, en un adulto y en un insulino dependiente. Si vos le sacás sangre a esas distintas personas y analizas el contenido de insulina, tendrías que aplicar esta metodología, porque no podés sacar la media de la concentración, porque son diferentes individuos con diferentes concentraciones. No hay forma de sacar media y desviación estándar de todas las muestras. No sé si se entiende. Bien, profe, muchas gracias, sí, se entendió. Bueno, el último tema de hoy son las cifras significativas, que es cómo expresamos el resultado. En el resultado solamente debemos expresar las cifras significativas. Nosotros en las cuentas vamos a hacer el redondeo en la última etapa. En la última etapa o sea, cuando vamos a hacer el informe. Antes de eso siempre trabajamos con todas las cifras significativas, con todos los valores que me da la calculadora. Alguien me pregunta cómo obtuvo el valor de XD. XD es la media de todas las diferencias, Rafael. O sea, primero sacas la diferencia. Y esta es la media de todas estas diferencias. O sea, haces la media del valor de las diferencias. O sea, X media es el valor medio de las diferencias. Hacer la media de toda esta y la desviación estándar de estas diferencias. ¿Queda claro, Rafael? Bien. Bueno, estábamos con la incertidumbre, la voy a pasar un poquito rápido. Les decía que ustedes trabajen con todas las cifras que le da la calculadora y el redondeo se hace al final. Entonces, el redondeo final, solamente en el resultado tienen que aparecer las cifras que son significativas. Son aquellas que ofrecen información sobre el valor real de la medida. Son las únicas que deben aparecer al escribir el resultado final en una muestra, en el resultado final de nuestra medida, tanto en el valor como incertidumbre. Acá van a tener unas reglitas, qué valores son el número la cantidad de las reglas del uso de las cifras significativas. Lo vamos a pasar porque lo pueden leer, lo han visto en estadística. Acá están las reglas de redondeo. Cuando ustedes tienen que, por ejemplo, si tienen que redondear y lo que está en negrita es donde tienen que cortar el número,
se tienen que fijar en la cifra que está a la derecha. Si la cifra que está a la derecha es menor que 5, eliminamos el valor y queda el valor como está. Si el número que tengo que eliminar es igual o mayor que 5, el número anterior se transforma, se le suma un dígito, se le suma una unidad. Entonces queda el resultado como 1,459. Bueno, mírenlo esto, que esto ustedes ya lo saben. Cuando nosotros hacemos, ya dijimos que todas las veces que medimos, siempre hay una incertidumbre asociada con esa medida. Puede ser que mida un volumen, por ejemplo, y la incertidumbre, si yo escribo 1,76, quiere decir que el 1 es cierto, el 7 es cierto, y la incertidumbre la tengo en la segunda cifra decimal. Si yo escribo más o menos 0,03, quiere decir que la incertidumbre, la magnitud de la incertidumbre en el valor de la centésima es más o menos 0,03. Si yo tengo que hacer esta operación de sumar y restar cifras que tienen una incertidumbre, ¿cómo informo? O sea, el resultado es 1,76 más 1,89 menos 0,59. ¿Cómo informo la incertidumbre de esa operación? En ese caso, que estoy sumando o restando valores, lo que se hace es trabajar con el cuadrado de la varianza. Lo que se propaga es la varianza. Entonces, el error del resultado va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las varianzas, independientemente que esté sumando o restando. Fíjense que acá tenemos una resta, sin embargo, cuando propagamos el error, sumo las varianzas. El valor del error del resultado es más o menos 0,04, entonces el resultado yo lo voy a informar como 3,06 más o menos 0,04. Esto significa, fíjense que tiene que haber concordancia entre los decimales de la incertidumbre y los decimales del valor que estoy informando. No puedo poner acá 3,067 y acá poner más o menos 0,04, porque no tendría sentido. Este 0,04 me está indicando que la incertidumbre está en la centésima del resultado que escribí. ¿Se entiende? ¿Tienen un ejemplo? Sí. ¿Hola? Ah, no, profe, yo dije que sí se entendía. Bueno, ahí tienen un ejemplo para después que ustedes lo miren solos. En el caso que estemos trabajando con multiplicación y división, nosotros trabajamos mucho con divisiones, sobre todo para calcular molaridades. En ese caso lo que se propaga es el error relativo. Entonces, el error del resultado, o sea, el error relativo del resultado va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los errores relativos. Entonces, por ejemplo, si tengo que multiplicar 1,54 por 3,82 dividido 1,23, entre paréntesis están las incertidumbres de cada una de las mediciones. El 4,782 es el resultado, ¿no? Que yo le decía, acá pueden poner todas las cifras que le da la calculadora y tengo que estimar ese error. El error 4 es el error del resultado. ¿Cómo lo calculo? El error relativo del resultado va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores relativos de cada uno de los términos. El error relativo me da 0,0295, entonces el error absoluto va a ser igual al error relativo multiplicado por el valor que me dio en la operación, que era 4,784, porque el error relativo es igual al error absoluto dividido el valor. El error relativo acá, por ejemplo, a ver, lo veamos acá, el error relativo 1 es igual al error de la medida dividido la medida.
el error relativo en el segundo factor es el error absoluto dividido la medida. Eso es el error relativo al cuadrado. Entonces, para sacar el error absoluto de la medida va a ser igual al error relativo, que me dio 0,0295 aplicando esta fórmula, multiplicado por la determinación que, fíjense acá, me da 4,782. Entonces, haciendo ese producto, el error absoluto me da 0,141. ¿Cómo informo el resultado? Tengo que recortar donde aparece el primer dígito distinto de 0 en la desviación, en el error, digamos. Fíjense que acá me aparece en la décima. Lo que está atrás lo tengo que eliminar. Es un número menor que 5. Entonces me queda más o menos 0,1 en el redondeo. Entonces el resultado lo puedo escribir como 4,8 más menos 0,1. Fíjense que acá también el 4,782, que es el resultado, también lo tengo que redondear. Tiene que tener la misma cantidad de dígitos que el error. Entonces, si el error lo voy a dejar como 0,1, el resultado también lo tengo que redondear con la misma cantidad de cifras significativas. Como tengo que eliminar el 8, que es un número mayor que 5, le sumo una unidad al 7 y el resultado que informo es 4,8 más menos 0,1. ¿Alguna duda hasta aquí? No sé si lo explicó, pero ¿en qué me baso para cortar? O sea, yo las cifras significativas las arranco desde el error, pero ¿cómo decido si es una cifra significativa o dos? ¿Por qué 0,1 y no 0,14, por ejemplo? Porque la cantidad de cifras significativas, hay una regla que dice que tenés que cortar donde aparece el primer dígito distinto de 0 en el error. En este caso, el primer dígito distinto de 0 es 1. Fíjate en el ejemplo anterior, acá te daba 0,03 y te va a dar, la calculadora te va a dar más dígitos acá. Cuando calcules esta operación. Y vas a recortar en el primer dígito distinto de 0 del error, digamos. Sí, entendí. En este caso, fíjate que un error muy común es que ustedes que pongan como error el error relativo, que es este. Y en realidad yo tengo que fijarme el error absoluto, no el error relativo. El error que tiene esta operación matemática, que es una multiplicación y una división, es el resultado más menos el error absoluto de este producto del cociente, no error relativo. Lo que propago es el error relativo, pero lo que tengo que informar es el error absoluto, que es la raíz cuadrada de las varianzas, o sea, de los cuadrados de los errores relativos. O sea, cuando es multiplicación y división, lo que tienen que propagar es el error relativo, el cuadrado del error relativo. Entonces, el error relativo va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los errores relativos. Pero lo que yo tengo que informar acá es el error absoluto. Ese error absoluto lo calculo como el error relativo, que acá está calculado, que es 0,0295, fíjense que ahí le pongo todos los dígitos de la calculadora y lo multiplico por el resultado. El error absoluto que me da es 0,141. ¿Cómo sé dónde corta? Donde aparece el primer dígito distinto de 0. En este caso es 1. Por eso corto aquí. Como el 4 es menor que 5, lo que queda, la incertidumbre, es más o menos 0,1. Si acá me hubiera dado 0,151, tendría que poner más o menos 0,2. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Son muchas cosas que ustedes van a tener que revisarlo, porque muchas cosas ya lo conocen de estadística. Y tienen que ver las cosas nuevas
que vamos aplicando en química analítica. Bueno, acá hay un ejemplo que lo vamos a dejar para que ustedes lo vean. Es el cálculo de una molaridad. Ahí está el ejemplo, tienen todos los datos de lo que se midió y el error que se cometió en cada una de las medidas. Fíjense que acá dice que se pesaron 432,7 miligramos de una droga sólida y entre paréntesis está la incertidumbre que se cometió en medir ese peso. Y después dice se valoró con una solución de hidróxido de sodio 19,35 molar. ¿Cuál es la molaridad de la solución? Incluye solo cifras significativas y estime el error de la medida. Bueno, en este caso, el error de los 19,35 son de la bureta. El error que se comete en leer en la bureta está la propagación de error, que para calcular la molaridad tengo que calcular los miligramos dividido el peso molecular, que serían los moles, los milimoles divididos los mililitros, nos da la molaridad. Mírenlo ustedes después, está resuelto. Este sería el cálculo de la molaridad con una sola medida, es decir, yo peso esa masa y en la determinación hago una única valoración y tengo esos mililitros. De esta manera hago propagación de error. Ahora, si yo peso, repito la técnica 3 veces, es decir, hago 3 medidas de peso y sus 3 medidas de volumen, lo que hago aquí es calcular el error como la media más la desviación estándar. Entonces voy a tener una molaridad para la muestra, para la primera masa, una molaridad para la segunda y una molaridad para la tercera. Entonces voy a calcular una masa y una desviación estándar. Entonces, en este caso, fíjense que la desviación estándar acá está con todas las cifras que me da la calculadora. ¿Cómo sé dónde recortar? La primera cifra distinta de 0 es el 5. Décima, centésima, milésima, 10 milésimas. En la 10 milésima está el error. Como lo que tengo que recortar es 99, el 9 es mayor que 5, le sumo una unidad y así como expreso la molaridad. La diferencia aquí entre este ejemplo y el anterior es que en este ejemplo es una sola masa y un solo volumen, es decir, se hace una sola titulación. En este caso en el ejercicio anterior, en el primero, usted toma como error de la medición del volumen 0,03, si no me equivoco. Sí. ¿Y eso de dónde sale? ¿O es el error del instrumento, digamos? Eso es el error del instrumento que es dato. En este caso, ese 0,03, bueno, no está puesto acá, pero nosotros, por ejemplo, en los ejercicios, le solemos poner el más menos, así como está el más menos acá de la balanza, le sabemos colocar el más menos de la bureta, porque es una sola medida, eso va a ser dato. Ah, perfecto, Igual que el 0,1. Entonces, en este caso que tengo una sola masa y un solo volumen, ¿cómo estimo el error? Tengo que hacerlo por propagación de error. En este caso que hago la medida 3 veces, porque pesé 3 veces y medí 3 volúmenes, hago la media y la desviación estándar. Esa es la diferencia entre hacer una medición y muestras repetidas. Entonces acá tienen otro ejemplo. ¿Qué sucede si determinamos la molaridad con una única medida? Utilizo propagación de error, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, esto no. Bueno, para terminar, los invito, si quieren, hacemos este menti y ya terminamos por hoy. Así que si
toman ese código y ya terminamos la unidad número 2.